John Armstrong, un millonario cuya reputación es tan sólida como su fortuna, siempre ha sido un enigma para quienes lo rodean. Su mansión en Nueva York, una estructura majestuosa de estilo neogótico, refleja tanto su éxito como su soledad. Situada en un barrio exclusivo, la mansión está rodeada por altos muros de piedra y rejas de hierro, como si intentara proteger a John no solo de los invasores, sino también de sus propios recuerdos y arrepentimientos. El interior de la casa es un reflejo directo de su vida, lujoso pero frío, con largos y silenciosos pasillos que resuenan con el sonido de pasos solitarios. Cuadros antiguos adornan las paredes, pero en ninguno de ellos hay una foto de familia. Solo obras de arte caras que parecen representar la soledad en su esencia. A sus 70 años, John había construido un imperio financiero, fruto de años de trabajo arduo y decisiones calculadas. Cada movimiento en el mercado, cada inversión, fue meticulosamente planeada, y esa atención a los detalles le ganó una fortuna envidiable. Sin embargo, lo que los números en sus cuentas bancarias no revelaban era el vacío que se extendía en su corazón. La fortuna que había acumulado a lo largo de los años, en lugar de traerle la tan deseada felicidad, solo sirvió para construir más barreras entre él y el resto del mundo. Los amigos que alguna vez estuvieron a su lado se alejaron, algunos por envidia, otros porque sentían que John se había vuelto inaccesible, más máquina que hombre. Y ahora, con una enfermedad terminal corroendo su cuerpo, John se enfrenta a la dura realidad de que, a pesar de toda su riqueza, está más pobre que nunca en términos de conexiones humanas. Las complejidades de su vida personal siempre lo han perseguido. Emily, su única hija, siempre fue lo opuesto a John. Mientras él era frío, calculador y reservado, Emily era emocional, impulsiva y apasionada. La relación entre ellos fue tensa desde que ella era pequeña. John, incapaz de expresar su amor de manera abierta, se enfocó en proveer materialmente, creyendo que esa era la forma más sincera de cuidado. Emily, por otro lado, ansiaba afecto y comprensión, algo que nunca recibió de su padre. El abismo entre ellos creció con el paso de los años y eventualmente se volvió irreconciliable. Emily se alejó cortando completamente los lazos y John, aunque profundamente herido por eso, nunca la buscó. Demasiado orgulloso para admitir sus errores, simplemente la dejó ir. Otra pérdida en una vida llena de sacrificios y renuncias personales. Laura, la esposa de John, es una figura que causa incomodidad a quienes la conocen. Ambiciosa y astuta, Laura siempre fue atraída por el poder y el prestigio que el matrimonio con John le proporcionaba. Pero con el tiempo, lo que comenzó como admiración por la inteligencia y fuerza de John se transformó en impaciencia y resentimiento. Laura es una mujer que valora el estatus por encima de todo y ve la enfermedad de John como una oportunidad, no como una tragedia. James, un hombre de unos 40 años con el mismo apetito de poder que su madre, esperan impacientes el momento en que John ya no esté presente. Su plan es claro: tomar control de toda la fortuna y asegurarse de que nada se le deje a Emily, a quien Laura siempre vio como una amenaza a lo que cree que es suyo por derecho. Margaret, la enfermera contratada para cuidar de John, es una mujer que, a pesar de su postura profesional, tiene una profunda empatía por aquellos que están bajo su cuidado. La mediana edad le ha traído una sabiduría silenciosa y una paciencia infinita. A diferencia de Laura y James, Margaret ve el sufrimiento de John y poco a poco empieza a darse cuenta de que, detrás de la fachada impenetrable, hay un hombre profundamente arrepentido y desesperado por algún tipo de redención. Ella nota cómo él evita mirar directamente el retrato de Emily que guarda en el cajón de su mesita de noche, cómo sus ojos se llenan de una tristeza silenciosa cada vez que se menciona el nombre de su hija. Con el paso de los días, Margaret empieza a ser más que solo una cuidadora para John. Se convierte en la única persona con la que él puede abrirse, aunque solo sea de manera sutil e indirecta. Su presencia en la mansión, aunque profesional, comienza a traer una sensación de calidez que había estado ausente en ese lugar. Ella se da cuenta de que John, en sus momentos de mayor debilidad, anhela algo que no se puede comprar: perdón, reconciliación y tal vez una última oportunidad para conectar con aquellos que ha alejado. Mientras la salud de John sigue declinando, la tensión dentro de la casa crece. Laura y James, siempre al acecho, comienzan a notar el vínculo que Margaret desarrolla con John y se vuelven cada vez más desconfiados de sus intenciones.
Para ellos, Margaret es solo otra pieza en el tablero que necesitan controlar o eliminar. Pero para John, ella representa la última esperanza de redención en una vida llena de arrepentimientos y errores irreparables. Margaret se dedicó con una determinación silenciosa a hacer que los últimos días de John Armstrong fueran más soportables. El entorno a su alrededor era una mezcla de opulencia y soledad, donde las pesadas cortinas en las ventanas de la mansión bloqueaban la luz natural, creando un espacio donde el tiempo parecía detenerse. La riqueza material era evidente en cada rincón, desde los candelabros de cristal hasta las alfombras persas que amortiguaban los pasos, pero había una ausencia evidente de calor humano, y en ese vacío emocional, Margaret se convertía en una presencia esencial, ofreciendo a John no solo el alivio de sus dolores físicos, sino también la rara compañía de alguien que no tenía intereses ocultos en su fortuna. Margaret pronto se dio cuenta de que los cuidados médicos eran solo una parte de su papel allí. John, en su vejez y fragilidad, no necesitaba solo medicamentos, sino a alguien que pudiera escuchar las confesiones de una vida marcada por decisiones difíciles y profundos arrepentimientos. Poco a poco, ella se convirtió en la confidente de John, un papel que él nunca esperó encontrar en una enfermera, pero que, de alguna manera, fue más reconfortante que cualquier tratamiento médico. Sentada al lado de su cama, mientras el mundo afuera continuaba sin ellos, Margaret escuchaba atentamente los relatos de John sobre su vida, sobre los negocios que construyeron su imperio, pero que también lo aislaron de todo lo que realmente importaba. Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Comenta papas fritas en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Y continuemos con la historia. Las conversaciones se volvían cada vez más íntimas, revelando al hombre detrás de la fachada imponente. John hablaba de Emily, su hija, con un dolor desgarrador. Recordaba cómo era cuando era niña, con su sonrisa radiante y sus preguntas interminables sobre el mundo. Recordaba cómo ella lo esperaba ansiosa para jugar en el jardín, pero cómo él, siempre ocupado, solo le hacía un gesto y seguía directo a la oficina. Margaret podía ver que para John, esos recuerdos eran tanto un consuelo como una tortura, un recordatorio constante que el tiempo que había desperdiciado nunca podría ser recuperado. Un día, en medio de una de estas confesiones, John reveló lo que Margaret ya empezaba a percibir. Su mayor arrepentimiento no era un fallo en los negocios, sino el hecho de no haberse reconciliado con Emily. Sabía que el tiempo se le estaba acabando, y con ello vino una urgencia desesperada. En un momento de vulnerabilidad, algo raro en un hombre que siempre había mantenido el control sobre sus emociones, John hizo a Margaret una petición inusual. La miró a los ojos, con una expresión de dolor y esperanza entrelazadas, y le pidió que fingiera ser Emily por un día. Margaret, sorprendida, sintió el peso de la responsabilidad de esa petición. Sabía que al aceptar, estaría no solo interpretando un papel, sino también cargando con el peso emocional de una relación nunca resuelta. Por un momento dudó, considerando las implicaciones éticas y emocionales de tal acto. Pero al ver la expresión angustiada de John, que parecía, por primera vez, un hombre realmente roto, no pudo rechazar. Margaret comprendía la profundidad del dolor que él sentía. Con el corazón pesado pero decidido, aceptó la petición. Al día siguiente, Margaret entró en la habitación de John con una simplicidad que contrastaba con el lujo a su alrededor. Llevaba un vestido modesto, sin adornos, algo que ella imaginaba que Emily podría haber usado. Se acercó a John. Estaba acostado en la cama, cada vez más frágil, consumido por la enfermedad. Al verla, los ojos de John se llenaron de lágrimas. No era solo la visión de Margaret lo que lo emocionaba, sino la idea de que por un breve momento podría sentir el amor que tanto deseaba de su hija. Margaret, con una suavidad que reflejaba toda la compasión que sentía por aquel hombre al borde de la muerte, comenzó a hablar como si fuera Emily. Adoptó un tono de voz cariñoso, recordando momentos de la infancia de Emily que John había compartido con ella. Mientras hablaba, Margaret observaba las reacciones de John, cómo cerraba los ojos, quizás para no romper la ilusión, y se permitía sumergirse en los recuerdos que estaban creando juntos. Mencionó los sueños que Emily tenía, los mismos que John nunca tuvo tiempo de escuchar, y habló sobre un futuro que, trágicamente, nunca podría vivirse. Para John,
Esas palabras fueron como un bálsamo, aliviando, aunque momentáneamente, el dolor de una vida llena de arrepentimientos. Sabía, en algún lugar dentro de sí, que esa no era realmente su hija. Pero en ese momento, eso poco importaba. Lo que importaba era que sentía, aunque solo fuera por un breve instante, el cariño y la conexión que había perdido a lo largo de los años. Para Margaret, el acto de fingir ser Emily fue tanto un sacrificio como un gesto de profunda compasión, ofreciendo a John una última oportunidad de paz antes del inevitable final. John, con el corazón pesado y los ojos aún húmedos de emoción, experimenta un torbellino de sentimientos después del encuentro con Margaret, que por breves momentos le dio la ilusión de una reconciliación con su hija perdida. La mezcla de alegría y tristeza que lo consume es casi insoportable, pues siente la proximidad de un amor que en realidad está distante. Se permite, por primera vez en muchos años, expresar abiertamente su dolor, hablando con una voz temblorosa sobre cuánto extraña a Emily y cómo lamenta las decisiones que los separaron. Su voz, entrecortada por sollozos, revela a un hombre roto, que al final de su vida se da cuenta de que todo su poder y riqueza no pueden borrar los errores del pasado. Margaret, sentada al lado de John, sostiene su mano con firmeza, proporcionando un consuelo que va más allá de las palabras. Aunque su presencia allí es fruto de una farsa compasiva, el perdón que ofrece en nombre de Emily es sincero, nacido de una profunda empatía. «Te perdono, papá», dice, con una voz suave que toca lo más profundo del alma de John. «Hiciste lo mejor que pudiste. Ahora encuentra paz en los momentos que te quedan». Estas palabras, aunque parte de un teatro piadoso, le traen a John un alivio inesperado, una serenidad temporal que no había conocido en mucho tiempo. Cierra los ojos y respira hondo, sintiendo como si un peso inmenso hubiera sido quitado de sus hombros. Por unos momentos, la atmósfera en la habitación es de una calma casi sagrada, donde el tiempo parece haberse detenido, permitiendo a John un breve respiro de su agonía emocional. Pero esta paz es cruelmente interrumpida cuando la puerta de la habitación se abre abruptamente, dejando entrar una corriente de aire frío. Parece anunciar la llegada de algo sombrío. Laura entra primero, con pasos decididos y una expresión seria que no deja dudas sobre sus intenciones. Detrás de ella, James la sigue con la misma determinación fría, y poco después, el abogado, cargando una carpeta de cuero desgastada, probablemente contiene el destino final de la fortuna de John. Su presencia rompe la burbuja de tranquilidad que había envuelto a John, y él se encuentra de repente arrastrado de vuelta a la dura realidad. Mira a Laura y lo que ve en sus ojos es una mezcla de cálculo e impaciencia, no la preocupación de una esposa, sino la avidez de alguien que ha esperado mucho tiempo para asegurarse de lo que cree que le corresponde por derecho. John se da cuenta, con una claridad dolorosa, de que mientras él estaba perdido en sus arrepentimientos, buscando redención y paz, Laura y James estaban ocupados esperando este momento, no para ofrecer consuelo, sino para asegurar su parte en la herencia. El cambio en la atmósfera es palpable. La habitación, que momentos antes había sido un refugio de sentimientos profundos, ahora se llena de una tensión casi asfixiante. El aire parece más pesado, y el brillo de esperanza en los ojos de John comienza a desvanecerse, reemplazado por una sombra de desconfianza y tristeza. Observa cada movimiento de Laura, cada palabra que ella pronuncia con esa voz fría y calculadora que intenta disimular su verdadera intención con una falsa preocupación. «John», empieza, manteniendo un tono controlado, «es hora de discutir tus últimos deseos. Necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden para evitar complicaciones después». Ella entrega el sobre al abogado, que rápidamente lo abre y comienza a revisar los papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a lidiar con el fin de vidas ricas. Comienza a explicar las disposiciones del testamento, su voz profesional contrastando con el contenido sombrío de las palabras. «Aquí se establece cómo se distribuirán tus bienes». El tono del abogado es neutro, pero la mirada furtiva que lanza a Laura y James no pasa desapercibida para John, quien ahora siente que está siendo tratado más como un objeto de valor a ser dividido como un ser humano. John, aún afectado por la experiencia emocional con Margaret, siente su corazón endurecerse nuevamente. Se da cuenta de que la paz que experimentó fue solo un breve destello, y que la realidad a su alrededor está dominada por intereses mezquinos y codicia.
pero al mismo tiempo, algo dentro de él se niega a ceder completamente. Ya no es el mismo hombre que se dejó dominar por la frialdad y la distancia. Algo en la experiencia de reconciliación con Margaret lo transformó, aunque sea ligeramente, y sabe que no puede dejar que Laura y James salgan victoriosos sin al menos una última resistencia. Aprieta los labios y con una mirada que mezcla cansancio y determinación, se prepara para enfrentar esa última batalla, sabiendo que sus elecciones en ese momento definirán su legado final. John observa en silencio cada palabra que Laura y el abogado pronuncian, penetrando como cuchillos en su corazón ya debilitado. La sensación de traición lo envuelve como una niebla fría, pesada, difícil de disipar. Se da cuenta con amargura que para Laura y James nunca fue más que un medio para alcanzar un fin, un objeto de valor a ser explotado hasta el último suspiro. La farsa de una familia que había mantenido durante tanto tiempo ahora se revela en su forma más cruda e inhumana, y esto lo consume con una mezcla devastadora de ira y tristeza. Es como si toda su vida, construida sobre el éxito y el poder, estuviera desmoronándose ante sus ojos, y él no pudiera hacer nada para impedirlo. El hombre que alguna vez fue una figura de control, un titán de los negocios que moldeaba el mundo a su voluntad, ahora se ve reducido a una pieza frágil e insignificante en el juego de intereses de su propia familia. Quiere gritar, luchar contra la injusticia que siente, pero su cuerpo frágil no obedece. Cada intento de elevar la voz es sofocado por su salud deteriorada. Cada gesto de resistencia se vuelve inútil ante la debilidad que ahora define su existencia. John siente el sabor amargo de la impotencia, un sabor que nunca había conocido antes, pero que ahora parece ser su única realidad. Esa noche, la mansión, que ya parecía oscura y vacía, se convierte en un lugar aún más desolado. John permanece despierto, con los ojos fijos en el techo, mientras su mente recorre un camino doloroso a través de las memorias de su vida. Las sombras bailan en las paredes de la habitación. Cada una de ellas parece traer consigo un recuerdo de decisiones pasadas, cada uno más pesado que el anterior. Revisa mentalmente cada elección que lo llevó hasta ese momento, las decisiones que hicieron su fortuna, pero que al mismo tiempo lo aislaron de todos los que podrían haberle ofrecido algún tipo de amor verdadero. La soledad ahora se presenta a él en toda su extensión, un desierto vasto e interminable, donde está perdido, sin brújula, sin esperanza. La figura de Margaret, que por un breve momento había sido una fuente de consuelo y paz, ahora comienza a desvanecerse en su mente, convirtiéndose en un eco distante, casi inalcanzable, en medio de la creciente desconfianza que lo consume. Empieza a preguntarse, con una angustia creciente, si Margaret es realmente la persona que aparenta ser. ¿Acaso también tiene sus propios intereses ocultos? Años de negociaciones y de vivir rodeado de personas que siempre tenían segundas intenciones hicieron que John desarrollara un instinto casi paranoico. La experiencia le enseñó que confiar en los demás es un lujo peligroso, y ahora incluso la presencia amable de Margaret parece sospechosa. Mientras John se hunde en sus sospechas, Margaret, en su modesta habitación en el ala de empleados, también se encuentra inmersa en profundas reflexiones. La noche es silenciosa, pero su mente está en constante agitación. Repasa la inusual petición de John, la forma en que expuso su alma torturada y el peso de los arrepentimientos que lo aplastan. Ella comprende que la petición de John, aunque fuera de lo común, era un grito desesperado de redención, de un poco de paz antes del final. La empatía que siente por él es real, pero ahora, al recordar lo que presenció ese día, Margaret comienza a cuestionar cuál debe ser su próximo paso. Sabe que Laura y James tienen intenciones depredadoras, y la idea de dejar a John a merced de ellos la perturba profundamente. Pero al mismo tiempo, se pregunta si debe intervenir. Ella está allí como enfermera, no como jueza o salvadora, y hay una delgada línea entre cuidar del bienestar de John e involucrarse demasiado en sus asuntos personales. La ética profesional que siempre ha guiado su trabajo la sostiene, pero el instinto humano de proteger a alguien en peligro la impulsa a actuar. El dilema que enfrenta Margaret no es sencillo. Intervenir podría comprometer su posición, pero quedarse de brazos cruzados podría significar permitir que John sufra a manos de personas que no se preocupan por él. Se da cuenta de que, de una forma u otra, tendrá que tomar una decisión que podría cambiar el curso de los últimos días de John, y eso pesa en su conciencia.
Mientras avanza la noche, tanto John como Margaret van atrapados en sus propios laberintos emocionales. John, luchando contra el creciente sentimiento de desconfianza, se encuentra incapaz de encontrar un refugio seguro en medio de la tormenta de sus emociones. Margaret, por otro lado, se encuentra en la encrucijada de su deber profesional y su instinto humano, consciente de que la decisión que tome en las próximas horas puede definir no solo el destino de John, sino también el suyo propio. Al día siguiente, el ambiente en la mansión de John Armstrong se vuelve aún más tenso con la llegada del abogado. El hombre, de apariencia impecable y con un aire de profesionalismo calculado, lleva consigo una carpeta de cuero que contiene documentos detallados sobre el testamento de John. Es meticuloso, cuidadoso en cada palabra que elige, pero hay algo en su comportamiento que despierta la desconfianza de John, algo que el antiguo magnate, incluso en su estado frágil, logra captar. El abogado, con una voz suave pero firme, comienza a exponer sus sugerencias para ajustes en el testamento. Argumenta que ciertos cambios podrían simplificar el proceso de sucesión, facilitando la transición de los bienes a Laura y James. Las palabras están cuidadosamente elegidas, pero el subtexto no pasa desapercibido para John. Reconoce la maniobra detrás del lenguaje legal, un intento de alejar aún más su control sobre su propio legado. John, aunque debilitado, no es alguien que cede fácilmente. Siente el peso de cada palabra del abogado, cada sugerencia, como un intento de borrar lo que ha construido a lo largo de su vida. Su instinto de supervivencia, el mismo instinto que lo guió en negocios complejos y le hizo acumular una fortuna, se despierta con fuerza. Sabe que está en una batalla final, no solo por su riqueza, sino por el control sobre el destino que se niega a dejar en manos de otro. Con una mirada aguda, John interrumpe el discurso fluido del abogado, haciendo preguntas incisivas. Su voz, aunque temblorosa, lleva la autoridad de alguien que no está dispuesto a ser manipulado. Pregunta sobre las motivaciones detrás de los cambios propuestos, tratando de desentrañar hasta qué punto el abogado está involucrado en los planes de Laura. Cada respuesta evasiva del abogado solo alimenta la desconfianza de John. Se da cuenta de que el hombre frente a él no es solo un profesional, sino quizás un cómplice en el esquema que busca despojarlo de su fortuna y dignidad. El abogado, por su parte, queda visiblemente desconcertado. No esperaba que John, ya tan debilitado por la enfermedad, aún tuviera la energía y el discernimiento para cuestionar sus propuestas. La postura del abogado comienza a tambalear, revelando pequeños signos de nerviosismo que solo confirman las sospechas de John. La presión aumenta, y el encuentro que debería haber sido una formalidad tranquila se convierte en un enfrentamiento silencioso, donde las verdaderas intenciones comienzan a revelarse. Mientras tanto, Margaret, que estaba al margen de la discusión, observando atentamente, empieza a comprender la verdadera extensión de la soledad y desesperación de John. Ve en sus ojos la lucha interna de un hombre que, a pesar de todo, aún intenta aferrarse a algún vestigio de control sobre su vida. La vulnerabilidad de John, combinada con su feroz determinación, toca profundamente a Margaret. Se da cuenta de que está librando una batalla desigual, no solo contra su propia fragilidad física, sino también contra aquellos que deberían estar a su lado, pero que ahora se revelan como depredadores al acecho. Impulsada por una mezcla de empatía e indignación, Margaret toma la decisión de no permanecer más pasiva. Sabe que su rol como enfermera es limitado, pero la moralidad que la guía no le permite quedarse de brazos cruzados, mientras John es explotado por quienes deberían amarlo. Decidida a proteger lo que queda de la dignidad y el legado de John, Margaret comienza a actuar. Con una cautela que roza el instinto de supervivencia, Margaret empieza a investigar discretamente, iniciando conversaciones sutiles con los empleados de la mansión. Hace preguntas indirectas, tejiendo una red de información que lentamente comienza a revelar la verdadera naturaleza de los planes de Laura y James. Las pistas que recoge, aparentemente inocentes, empiezan a pintar un cuadro sombrío de la conspiración que se desarrolla bajo el techo de la mansión. Margaret también busca ayuda externa. Se pone en contacto con viejos amigos, especialistas en derecho, personas que podrían proporcionarle el conocimiento necesario para entender los detalles intrincados del testamento de John. Examina cada cláusula, cada palabra, en busca de lagunas legales que puedan usarse para proteger a John.
Sus noches, antes tranquilas, ahora están llenas de lectura de documentos legales y la formulación de planes, todos destinados a un único objetivo: asegurar que John no sea traicionado en sus últimos momentos. Hagamos una broma con aquellos que solo leen los comentarios. Ellos no lo entenderán. Comenta restaurante en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí entenderán. Y sigamos con la historia. A medida que Margaret avanza en su investigación, comienza a descubrir pruebas más concretas de las intenciones nefastas de Laura y James. Documentos ocultos, registros financieros, correos electrónicos confidenciales. Todo comienza a apuntar hacia una trama bien orquestada que busca despojar a John de su fortuna antes de que él siquiera tenga la oportunidad de entender lo que está sucediendo. La magnitud de lo que descubre la asusta, pero también fortalece su determinación. Margaret se da cuenta de que Laura y James no son solo oportunistas. Están dispuestos a manipular y, si es necesario, destruir a John para alcanzar sus objetivos. Cada nuevo hallazgo es un golpe al corazón de Margaret, pero también una razón más para actuar. Sabe que el tiempo juega en su contra. John, en su condición delicada, puede no tener mucho más tiempo, y cada momento perdido es una oportunidad más para que Laura y James consoliden su poder. Con esta conciencia, Margaret se prepara para la batalla final, una lucha silenciosa y clandestina, para asegurar que al final John pueda partir en paz, sabiendo que, al menos en sus últimos días, hubo alguien que realmente se preocupó por él. Al día siguiente, cuando la mañana grisácea comenzaba a iluminar la imponente mansión de John Armstrong, Margaret, con el corazón acelerado y un nerviosismo que no sentía desde hacía tiempo, entra en la habitación de John. Él está sentado en su cama, con la mirada distante, pero claramente reflexionando sobre su vida. Ella duda por un momento, preocupada por su reacción, pero sabe que la verdad debe ser dicha. Margaret se acerca con cautela y, con una voz firme pero llena de empatía, comienza a exponer lo que ha descubierto. Habla de las manipulaciones de Laura, de las intenciones sombrías de James y de la posible complicidad del abogado. John escucha en silencio, sus ojos se entrecierran a medida que cada nueva información es revelada. Mientras ella habla, las emociones de John oscilan entre la rabia y la tristeza, pero algo más profundo también emerge, una gratitud silenciosa por Margaret, y a pesar de todo, demostró ser la única persona que realmente se preocupó por él. Al finalizar la exposición, la habitación queda en silencio por un momento. Margaret, tensa, espera la reacción de John. Él respira hondo, los ojos aún fijos en un punto distante, como si estuviera evaluando cada palabra que ella dijo. Luego mira a Margaret, sus ojos se suavizan con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Realmente arriesgaste mucho para traerme esta verdad, Margaret», dice John, su voz débil pero sincera. No esperaba que alguien aún pudiera preocuparse. Margaret, con una sonrisa tímida, responde: «No podía quedarme de brazos cruzados mientras intentan quitarte todo, señor Armstrong. Mereces más que ser una pieza en su juego». John siente un calor en el pecho, algo que no experimentaba desde hacía años. La presencia de Margaret, su lealtad inesperada, le da fuerzas para lo que necesita hacer. Sin embargo, también sabe que esta revelación conlleva una pesada responsabilidad. Necesita actuar rápidamente y de manera decisiva. El tiempo es corto. Cualquier error puede ser fatal para sus planes. Con la mente aguda de un hombre que ha pasado su vida tomando decisiones complejas, John comienza a trazar su último plan. Sabe que Laura y James están seguros de que está debilitado, de que no tiene más energía para luchar contra ellos. Y es precisamente eso lo que pretende usar a su favor. John decide que es hora de jugar el juego de manera más inteligente que nunca. Pide a Margaret que organice una reunión con el abogado, Laura y James para discutir los ajustes en el testamento. Margaret duda por un instante, preocupada por lo que pueda estar planeando, pero la determinación en los ojos de John la convence de que está más lúcido que nunca. Ella acepta y, con un peso en el corazón, sale a organizar la reunión. Horas después, todos están reunidos en la gran sala de estar de la mansión, una sala que exuda un poder silencioso, adornada con muebles antiguos y valiosas obras de arte, reflejo de la vida de riqueza que John había construido. La atmósfera es tensa, pero Laura y James intentan ocultar su ansiedad con sonrisas calculadas y expresiones de preocupación forzada. El abogado, sentado con su carpeta a un lado,
espera las instrucciones, creyendo que la reunión sería una simple formalidad. John entra en la sala apoyado en un bastón y exhibe una apariencia más frágil de lo que realmente está. Se sienta lentamente, fingiendo debilidad, y observa los rostros a su alrededor. Gracias por venir, comienza, con una voz que, aunque parece cansada, lleva una autoridad subyacente. Creo que ha llegado el momento de poner todo en orden. Laura, tratando de ocultar su impaciencia, da un paso al frente. Claro, querido. Sabemos lo difícil que es esto para ti, pero queremos asegurarnos de que todo se haga de acuerdo con tus deseos. John casi sonríe ante la evidente hipocresía de sus palabras, pero mantiene una expresión neutra. Hace una señal al abogado, indicando que está listo para discutir los cambios propuestos. El abogado abre su carpeta y comienza a explicar las modificaciones, destacando cómo todo será simplificado para beneficio de Laura y James. Sin embargo, John, en lugar de simplemente aceptar, empieza a hacer preguntas, algunas aparentemente inocentes, pero cada una más perspicaz que la anterior. Investiga detalles específicos, cuestiona términos legales y hace que el abogado se retuerza en su silla, tratando de mantener la compostura frente a la inesperada resistencia de John. Cada respuesta evasiva del abogado solo refuerza la desconfianza de John y revela poco a poco las verdaderas intenciones de todos allí. Laura y James, al darse cuenta de que John no está tan sumiso como esperaban, comienzan a impacientarse. James, incapaz de controlar su temperamento, deja escapar un comentario sarcástico, revelando su frustración. John, que había planeado cuidadosamente cada movimiento, percibe que es el momento de dar el golpe final. He pensado mucho en todo esto, dice John, mirando directamente a Laura y James, y me he dado cuenta de que, a pesar de todo, todavía hay algunas cosas que necesito aclarar antes de partir. Hace una pausa, dejando el peso de sus palabras en el aire. Por eso, he decidido que se deben hacer algunos cambios, pero no serán exactamente los cambios que ustedes esperan. El abogado mira a John, sorprendido y confundido, mientras Laura y James intercambian miradas preocupadas. John continúa, ahora con un tono de voz más firme. En realidad, he decidido que voy a revisar todo el testamento. Y esta vez con la ayuda de alguien en quien realmente confío. La sala queda en silencio mientras todos intentan procesar lo que acaba de decir. Margaret, que observaba todo desde lejos, siente una mezcla de alivio y admiración por John. Él no solo estaba resistiendo, estaba recuperando el control, incluso en sus últimos momentos. Laura, al darse cuenta de que las cosas no estaban saliendo como había planeado, intenta argumentar. John, querido, no necesitas hacer esto ahora. Podemos... Pero John la interrumpe con una firmeza que ella no había visto en años. Ya he tomado mi decisión, Laura, y esta vez nadie me va a manipular. Con eso, se levanta, con la ayuda de Margaret, y se dirige a la puerta. Antes de salir, se vuelve una última vez hacia los tres y dice, todos subestimaron mi voluntad de proteger lo que es mío, y por eso pagarán un precio que no imaginan. Al salir de la sala, John siente una renovada energía. Sabe que el tiempo juega en su contra. Pero, con Margaret a su lado, se siente confiado de que podrá asegurar que su legado sea preservado de acuerdo con su verdadera voluntad, lejos de las garras de quienes solo se interesan por su fortuna. La noche cae sobre la mansión Armstrong y el ambiente se envuelve en un silencio tenso, mientras Laura y James se ocupan de sus propios intereses, confiados en que John ya está sometido. Una reunión clandestina está a punto de suceder. John, sintiendo la urgencia de sus planes, ha pedido a Margaret que organizara discretamente un encuentro con un abogado de su confianza, alguien que estuviera fuera del alcance de las influencias de Laura. El abogado, un hombre experimentado de mediana edad, con una reputación impecable, llega a la mansión sin hacer ruido, escoltado por Margaret hasta la oficina privada de John. El ambiente de la oficina, decorado con pesados muebles de caoba y cuadros que exhiben la riqueza y el poder acumulados a lo largo de la vida de John, parece el escenario perfecto para el último movimiento de un magnate que siempre supo cómo manipular el tablero a su favor. Cuando el abogado entra, encuentra a John sentado en un sillón junto a la chimenea, la llama suave iluminando su rostro pálido pero decidido. El abogado se acerca, saluda a John con respeto y se sienta frente a él, listo para escuchar lo que el viejo empresario tiene que decir. Gracias por venir tan rápido, comienza John con una voz baja pero firme.
Necesito su ayuda para corregir un error que estoy a punto de cometer si no actúo rápido. El abogado, curioso y algo sorprendido, se inclina hacia adelante. Estoy aquí para lo que necesite, señor Armstrong. John entonces revela sus intenciones. Desea reescribir el testamento, asegurando que su fortuna sea distribuida de acuerdo con sus verdaderos deseos y no según los intereses egoístas de Laura y James. Quiere que parte de su riqueza vaya a causas benéficas que siempre valoró, pero que fueron descuidadas en favor de las demandas de su familia. John habla con una claridad y determinación que impresionan al abogado, especialmente considerando su frágil condición física. Margaret, siempre atenta, observa la conversación desde la distancia, lista para intervenir si es necesario. Ella entiende el riesgo que están corriendo. Si Laura o James descubren lo que está ocurriendo, las consecuencias podrían ser desastrosas. Sin embargo, se mantiene calma y profesional, ayudando a asegurar que la reunión transcurra sin interrupciones. El abogado, después de escuchar atentamente, acepta ayudar a John. Promete que los cambios se harán rápidamente y que sobre todo se mantendrá la confidencialidad. John, aliviado pero consciente de que el tiempo no está de su lado, pide que todo se haga antes de que surja cualquier señal de sospecha. Siempre he sido un hombre de acción, dice John, mirando a los ojos del abogado. Y, incluso ahora, no voy a dejar que mi legado sea distorsionado por aquellos que solo piensan en sí mismos. Vamos a hacerlo de la manera correcta. La reunión termina con un apretón de manos firme, un pacto silencioso entre dos hombres determinados a hacer que se haga justicia. Margaret acompaña al abogado hasta la salida, agradeciéndole discretamente por su discreción y rapidez. Cuando regresa a la oficina, encuentra a John más calmado, pero visiblemente exhausto por la intensidad del encuentro. «Esto necesita hacerse rápidamente, Margaret», dice él, su voz ahora un poco más débil. «No sabemos cuánto tiempo tenemos». Margaret asiente, con una expresión decidida. «Haré todo lo que pueda para asegurar que esto suceda, señor Armstrong. Estamos juntos en esto». Mientras Margaret lo ayuda a regresar a su cama, la tensión en el aire es palpable. Ella sabe que el juego final está en marcha y que cada movimiento de aquí en adelante será crucial. Lo que estaba en juego no era solo la fortuna de John, sino el propio legado que él dejaría al mundo. Un legado que estaba decidido a proteger, cueste lo que cueste. En ese momento, tanto John como Margaret sabían que habían cruzado una línea y que no había vuelta atrás. Las piezas estaban en movimiento y ahora solo quedaba ver cómo se desarrollaría el juego. A medida que pasan los días, la salud de John continúa deteriorándose rápidamente. Cada movimiento se convierte en una tarea difícil y dolorosa, y la debilidad en su cuerpo aumenta. Sin embargo, su mente permanece clara y enfocada, más determinada que nunca a cumplir sus últimos deseos. Siente la presión del tiempo agotándose y sabe que debe actuar rápidamente para asegurar que su voluntad sea respetada. Margaret, atenta a sus necesidades, con una creciente admiración por su determinación, continúa acompañándolo. Ella está profundamente involucrada en el proceso de garantizar que el Nuevo Testamento de John se cumpla. Sin embargo, el peso de la responsabilidad y la preocupación por las posibles consecuencias de sus acciones se vuelven cada vez más evidentes para ella. La posibilidad de que Laura y James descubran lo que está ocurriendo la atormenta, y Margaret se siente dividida entre su deber de cuidar a John y el miedo a las repercusiones. El plan de John casi es descubierto cuando Laura, al darse cuenta del comportamiento extraño y reservado de su esposo, decide investigar más a fondo. Comienza a notar inconsistencias y señales de que algo está ocurriendo detrás de las cortinas. Desconfiada e irritada, Laura confronta a John directamente. Lo acusa de estar escondiendo algo y cuestiona sus intenciones, exigiendo respuestas sobre lo que está tramando. John, usando su astucia habitual, niega cualquier involucramiento en actividades sospechosas. Con habilidad y calma, convence a Laura de que simplemente está tratando de manejar la enfermedad de la mejor manera posible. A pesar de sus sospechas, Laura acepta la explicación de John, aunque sigue desconfiada. Ella decide no presionar más, creyendo que el tiempo aún está de su lado. Este enfrentamiento hace que John se dé cuenta de lo cerca que está de ser descubierto. La tensión y la urgencia lo obligan a intensificar sus esfuerzos. Acelera el proceso de modificación del testamento,
trabajando con el abogado particular para asegurar que todos los cambios necesarios se hagan rápidamente. Mientras tanto, Margaret se dedica a garantizar que todos los aspectos estén bien cuidados y que el Nuevo Testamento esté seguro para cuando John parta. Finalmente, el Nuevo Testamento se completa. John, en un acto final de control sobre su destino, firma el documento con la mano temblorosa, pero con una firmeza que refleja su decisión de proteger su legado. El abogado, un hombre de confianza, asegura que los cambios serán respetados y que la voluntad de John se cumplirá, independientemente de los planes de Laura y James. John experimenta un profundo alivio mezclado con un cansancio abrumador. Siente que a pesar de todos los desafíos y el sufrimiento físico, hizo todo lo que pudo para garantizar que su fortuna fuera utilizada de acuerdo con sus verdaderos deseos. Margaret, a su lado, también siente alivio, pero sigue consciente de que aún hay desafíos por enfrentar. Mientras se acerca el momento inevitable, John reflexiona sobre su vida. Revive sus elecciones, sus errores y las personas que lastimó, con un enfoque especial en la relación rota con su hija, Emily. Estas reflexiones traen una mezcla de tristeza y aceptación. John se da cuenta de que, a pesar de sus fallos, finalmente hizo algo correcto al proteger su legado. Margaret continúa cuidando a John con un esmero y dedicación que trascienden el papel de enfermera. Ella se convierte en una amiga sincera en los últimos días de su vida, escuchando sus historias y recuerdos con empatía. Estas conversaciones ofrecen a John una forma de reconciliación con su pasado y ayudan a aliviar su peso emocional. Margaret también enfrenta un dilema interno profundo. Sabe que está involucrada en un plan que podría tener graves repercusiones, especialmente si Laura y James descubren lo que está ocurriendo. Sin embargo, la sensación de estar haciendo lo correcto la fortalece. Ella cree que, al ayudar a John, está cumpliendo una misión moral, a pesar de los riesgos personales. Cada día que pasa, Margaret se vuelve más decidida a asegurar que el último deseo de John sea cumplido. Continúa protegiendo el testamento con extremo cuidado y actúa con cautela alrededor de Laura y James. Siguen desconfiados, pero sin pruebas concretas. Un evento inesperado ocurre cuando Emily, la hija de John, llega a la mansión. Después de años de separación, decide visitar a su padre antes de que sea demasiado tarde. Su llegada trae una ola de emociones para John, que se siente invadido por una mezcla de alegría y arrepentimiento. No esperaba esta reconciliación y siente un deseo profundo de recuperar el tiempo perdido. Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios. No lo entenderán. Comenta pizza en los comentarios. Solo quien llegue hasta aquí entenderá. Y sigamos con la historia. Emily entra en la mansión cargando sus propias heridas y duda. No está segura de cómo sentirse respecto a su padre, pero siente la necesidad de encontrar algún tipo de cierre. John, en un momento de vulnerabilidad y honestidad, admite sus errores y pide perdón a Emily. Explica las decisiones que tomó y cómo, aunque tarde, intentó corregir sus errores y proteger lo que es importante para ella. Emily escucha atentamente, luchando por procesar sus sentimientos encontrados. Ve el dolor y el arrepentimiento en su padre, y la conversación se convierte en un espacio para la comprensión y el perdón. Con la reconciliación con Emily, John experimenta una transformación profunda y un sentimiento de paz que le había sido esquivo durante mucho tiempo. La conversación sincera y el perdón de Emily le brindan una sensación de cierre y realización que no había conocido antes. La relación con su hija, aunque marcada por años de distanciamiento, finalmente encuentra un espacio de comprensión y conexión que trae alivio y satisfacción a John. En los últimos días de su vida, John se encuentra envuelto en una serenidad inesperada. Reflexiona sobre el verdadero significado de la vida, reconociendo que la búsqueda incesante de poder y riqueza que dominó su existencia ahora parece menos importante que las relaciones y el amor verdadero. Este nuevo entendimiento le permite a John apreciar el tiempo que pasa con Emily, compartiendo recuerdos e historias, construyendo una conexión profunda que sirve como un bálsamo para su alma. Emily, por su parte, comienza a ver a su padre desde una nueva perspectiva. Ella percibe la vulnerabilidad y el arrepentimiento de John y encuentra una manera de lidiar con el doloroso pasado, permitiendo que ambos encuentren un sentido de paz, cierre. El tiempo que pasan juntos se convierte en un espacio de sanación para ambos,
ofreciendo un consuelo mutuo que ayuda a suavizar el dolor de años de separación. Margaret, observando esta transformación, siente un profundo sentido de logro y gratitud. Ella se da cuenta de que, al apoyar a John y facilitar la reconciliación con Emily, desempeñó un papel crucial en la resolución de cuestiones que habían atormentado a John durante tanto tiempo. Su presencia y apoyo ayudaron a crear las condiciones para que el encuentro con la hija fuera posible y productivo. Mientras cuida a John y ve la paz que finalmente ha encontrado, Margaret también comienza a reflexionar sobre su propia vida. Ella entiende la importancia de estar presente para los demás, especialmente en momentos críticos, y cómo esto puede marcar una diferencia significativa. Margaret se siente fortalecida por su experiencia, viendo la conexión humana y el amor como valores centrales en su propia vida. Con la proximidad del final, John, ahora en paz consigo mismo y con su familia, enfrenta sus últimos momentos con una tranquilidad que nunca había experimentado antes. Muere con la certeza de que, a pesar de los errores y las fallas, logró enderezar el rumbo de una parte crucial de su vida y dejar un legado que refleja no solo sus logros materiales, sino también su amor y arrepentimiento. Laura y James ocupan sus lugares con una confianza ostensible, como si estuvieran a punto de recibir una recompensa esperada. Laura intenta mantener la compostura, pero su mirada traiciona una mezcla de impaciencia y expectativa. James, más relajado, parece casi aburrido, como si el resultado ya fuera seguro. Ambos están convencidos de que el testamento confirmará sus planes de asegurar la fortuna de John. Margaret, con una expresión de preocupación oculta, se posiciona al lado de Emily, que está visiblemente tensa. Margaret sabe que la verdadera batalla apenas comienza y su mente está en constante movimiento, revisando cada detalle para garantizar que lo planeado se cumpla efectivamente. Emily, con la mente llena de dudas y emociones conflictivas, agarra el brazo de Margaret, buscando apoyo y fortaleza. El abogado, con una expresión seria y profesional, se levanta y comienza la lectura del testamento. El silencio en la sala es casi palpable, roto solo por el sonido de las páginas al ser pasadas y la voz firme del abogado. El testamento se lee en detalle, revelando las intenciones finales de John. Cada cláusula y decisión se expone, y los presentes observan atentamente mientras el abogado destaca los principales cambios. John especifica que una parte sustancial de su fortuna será destinada a instituciones de caridad, causas que él consideraba importantes, reflejando sus recientes decisiones de cambiar su legado para algo más significativo que simplemente acumular riqueza. Emily es incluida como beneficiaria de una suma considerable, que garantiza su seguridad financiera y un nuevo comienzo. Esta decisión demuestra el intento tardío de John de reparar la relación con su hija y ofrecerle una oportunidad para reanudar su vida de manera más tranquila. Las previsiones para Laura y James se reducen en comparación con lo que esperaban. La herencia de ellos es mucho menor de lo previsto anteriormente, con una parte significativa de la fortuna dirigida a otros fines y causas. A medida que el abogado lee cada cláusula, la reacción de Laura y James se hace evidente. Laura intenta ocultar su frustración, pero su rostro muestra signos claros de irritación. James, en contraste, muestra una creciente ira, sin poder contener sus reacciones de desprecio y descontento. Emily, aunque aliviada de haber recibido una parte del legado de su padre, se mantiene tranquila y reservada. Ella reflexiona sobre el significado de los cambios y el intento de su padre de corregir los errores pasados, y, aunque el testamento no puede borrar los años de distanciamiento, le ofrece un sentido de cierre y justicia. Margaret, por su parte, siente un profundo alivio al ver que la voluntad de John ha sido respetada. Su tarea de proteger el testamento ahora está completa, y observa con una mezcla de satisfacción y tristeza, mientras la lectura se concluye. Ella sabe que su acción fue crucial para garantizar que John tuviera la oportunidad de dejar un legado más alineado con sus valores finales. La atmósfera en la sala de estar de la mansión se vuelve eléctrica con la explosión de ira de Laura. Sus gritos y acusaciones llenan el ambiente, mientras intenta desesperadamente desestabilizar la situación. Con el rostro rojo y las manos temblando, Laura señala al abogado y a Margaret acusándolos de manipulación y de aprovechar la debilidad de John para desviar el legado que ella cree que le corresponde por derecho. «Ustedes no tienen idea de lo que hicieron», grita Laura.
John no estaba en sus cabales cuando hizo esos cambios. Lo manipularon mientras estaba vulnerable. Esto es una injusticia y voy a luchar por ello. El abogado mantiene una postura calma y firme, enfrentando la tormenta de acusaciones con compostura. Señora Laura, todos los cambios en el testamento se realizaron con total conformidad legal. John estaba plenamente consciente de las decisiones que tomó. Se tomaron todas las medidas para garantizar la validez del documento. Laura, sin dispuesta a aceptar la explicación, exige un enfrentamiento. ¿Y qué tienen que decir sobre esto? Demuestren que él estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando hizo estos cambios. En respuesta, el abogado señala un laptop colocado sobre una mesa cercana. Como precaución adicional y para garantizar que sus intenciones fueran claramente comprendidas, John grabó un video donde explica sus decisiones y las razones para los cambios en el testamento. Mostraré el video ahora. Con un clic, el video comienza a reproducirse. En la pantalla, John aparece en un ambiente tranquilo y bien iluminado, con una mirada de determinación y serenidad en su rostro. Aunque su cuerpo está frágil, su voz es clara y llena de propósito. Laura, James, comienza John, dirigiéndose directamente a los dos. Si están viendo este video, es porque ya no estoy aquí para explicar personalmente mis decisiones. Tomé estas decisiones con total conciencia y en pleno uso de mis facultades mentales. Sé que cometí muchos errores a lo largo de mi vida, especialmente con mi hija, Emily. Estos cambios en el testamento no solo son sobre la distribución de mi fortuna, sino sobre hacer lo que creo que es justo y necesario. Hace una pausa por un momento, mirando a la cámara con una intensidad que revela su profundo arrepentimiento y esperanza de redención. Entiendo que esto puede ser difícil de aceptar, pero creo que esta es la manera correcta de corregir los errores que cometí. Quiero que mi fortuna se utilice para causas que considero importantes y para asegurar un futuro mejor para mi hija. Eso es lo que siento que es lo correcto en este momento. El video continúa con John explicando cómo las instituciones benéficas y los fondos establecidos reflejan sus valores y creencias finales. Destaca la importancia de usar el dinero para algo que pueda beneficiar a la sociedad y ayudar a quienes realmente lo necesitan. Cuando el video termina, la sala permanece en silencio. Laura y James están visiblemente afectados, con expresiones que varían entre incredulidad y tristeza. La realidad de las palabras de John se instala, y la fuerza de su mensaje hace que la resistencia de Laura comience a debilitarse. Emily, al lado de Margaret, observa la escena con una mirada de comprensión y tristeza. Ella ve la profundidad de las palabras de su padre, siente una mezcla de emociones. La decisión de John, aunque difícil, parece ser un intento sincero de hacer el bien y reparar parte del daño causado. Margaret, con una mirada de compasión, observa a Laura y James procesando lo que acaban de escuchar. Sabe que su reacción será un desafío, pero también entiende que el video de John es un testimonio poderoso de sus intenciones finales. Laura, ahora más silenciosa y abatida, parece comenzar a aceptar la realidad. El peso de las palabras de John y la evidencia de su clara intención de corregir sus errores comienzan a tener sentido, incluso para ella. La tensión en la sala disminuye, y la discusión sobre los próximos pasos se vuelve inevitable. Emily, al levantarse, dice: «Padre, agradezco tu último intento de hacer las paces. Aunque los años de distanciamiento no se pueden borrar, reconozco el esfuerzo que hiciste para corregir las cosas. Quiero que sepas que haré todo lo posible para honrar tu legado». Luego se dirige a Laura y James. Su expresión es una mezcla de empatía y determinación. «Sé que esto puede no arreglar todo, pero me gustaría ofrecerles una parte de la herencia. No como una forma de borrar el pasado, sino como una manera de avanzar, de dejar atrás las heridas y encontrar algún tipo de paz». Laura y James, aún procesando el impacto de los cambios en el testamento y la oferta inesperada de Emily, se encuentran ante una decisión difícil. Laura, con la rabia y el choque transformándose lentamente en resignación, se da cuenta de que la oferta de Emily puede ser la única manera de evitar un conflicto prolongado que solo traería más dolor a todos. Ella acepta la oferta con reticencia, sabiendo que es una oportunidad para preservar algún tipo de relación, aunque sea frágil. «Yo acepto», dice Laura, con la voz cargada de emoción contenida. «Y eso es lo que deseas, entonces lo aceptaré». James, menos involucrado emocionalmente en el conflicto, agradece a Emily con sinceridad.
Gracias, Emily. Agradezco tu generosidad. Después de este intercambio, el ambiente en la mansión comienza a cambiar. Aunque la tensión aún está presente, hay una sensación de resolución en el aire. Laura, con el peso de las pérdidas y las nuevas responsabilidades, se retira a un rincón de la sala. Se sienta en silencio, reflexionando sobre la pérdida del control y la nueva realidad que tendrá que enfrentar. Margaret, observando la transformación final de los acontecimientos, siente un profundo sentido de alivio y realización. Su misión con la familia Armstrong llega a su fin y se prepara para dejar la mansión con el corazón pesado pero tranquilo. La despedida es inevitable, y Margaret sabe que su papel fue crucial para garantizar que los últimos deseos de John fueran respetados. Antes de partir, Margaret tiene una conversación con Emily. Comparten un momento de sinceridad y emoción, reflexionando sobre la trayectoria que las llevó hasta allí. Emily, aún cargando con la responsabilidad de honrar el legado de su padre, agradece a Margaret con una gratitud genuina. «No sé cómo habría pasado por esto sin ti», dice Emily, la voz entrecortada. «Fuiste la única que realmente entendió la importancia de lo que estaba en juego». Margaret, con una sonrisa triste, responde: «Fue un honor estar al lado de tu padre y ayudar a garantizar que su deseo se cumpliera. Espero que encuentres paz y felicidad y que uses esta oportunidad para hacer el bien en el mundo». Las dos se abrazan, reconociendo que, a pesar de las circunstancias dolorosas, algo positivo surgió de esta experiencia. Margaret deja la mansión con una sensación de deber cumplido, lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Se lleva consigo la certeza de que hizo una diferencia, ayudando a John a encontrar cierto grado de paz y reconciliación antes de su muerte. Emily, asumiendo la gran responsabilidad que se le dejó, comienza a transformar su vida y la de la comunidad que la rodea. Usa la fortuna de su padre para financiar proyectos benéficos y promover el bienestar social, encontrando un propósito que le ayuda a sanar las heridas del pasado. El trabajo comunitario y la nueva relación saludable le traen una paz que nunca antes había experimentado, y aprende a valorar los recuerdos de su padre sin arrepentimiento. La fundación creada por Emily, en nombre de su padre, se convierte en una fuerza significativa para el bien, apoyando causas que John intentó abrazar en sus últimos días. La transformación interna de Emily es profunda. Se siente más conectada con su padre, comprendiendo que, a pesar de los errores, John hizo lo mejor que pudo al final. Usar la herencia para el bien mayor la ayuda a encontrar un sentido de propósito y a crear un impacto positivo en la vida de otras personas. Laura y James, después del impacto de las decisiones de John y la oferta de Emily, cambian drásticamente sus vidas. Al vender la mansión Armstrong y mudarse a una casa modesta, se alejan de las presiones de estatus y poder. Laura encuentra un nuevo sentido de paz cultivando un jardín y James descubre un talento para la carpintería. La vida simple y tranquila que llevan ahora les ayuda a redescubrir el valor de las cosas simples y a reforzar el vínculo entre ellos. Con el tiempo, Emily mantiene contacto ocasional con Margaret, compartiendo sus experiencias y reflexiones. Margaret se establece en una nueva ciudad y aplica las lecciones que obtuvo durante su experiencia con la familia Armstrong en su trabajo en la clínica local. Ambas sienten que, a pesar de las dificultades, han encontrado nuevos caminos y propósitos en sus vidas. El legado de John Armstrong es un recordatorio poderoso de que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en las conexiones humanas y en las acciones que reflejan valores de amor y perdón. Aunque fue un hombre que cometió muchos errores, sus últimos días estuvieron marcados por una sincera búsqueda de redención y justicia. El legado de John no es solo una cuestión de redistribución de riqueza, sino también de cómo sus decisiones provocaron cambios significativos en las vidas de Emily, Laura, James y Margaret. Sus acciones finales revelaron la complejidad de su carácter y la capacidad de transformación, dejando un